Buenos días, profesora y compañeros. Hoy, junto a mi grupo conformado por Diego, Felipe, Ninoska y yo, Cristóbal, les daremos una breve exposición sobre la teoría de las relaciones objetales general. Como dijimos anteriormente, el siguiente trabajo trata de la teoría de las relaciones objetales, enfocándonos en el autor Donald Winnicott de la perspectiva psicodinámica en el psicoanálisis, con el objetivo de entender más sobre este tema en general. Aún así, no dejaremos fuera los aportes de cada autor y continuador de la teoría freudiana, mostrando las conexiones y diferencias en general entre cada una de ellas, y con el caso de Sara podremos ver de qué forma esta teoría puede ayudar a la persona en la actualidad. Primero, describiremos la teoría de relaciones objetales, luego, en conjunto, veremos algunos autores y exponentes de esta. Veremos brevemente su historia, después mostraremos la teoría de Winnicott y finalmente veremos los principales postulados de Winnicott con su descripción correspondiente y la relación que puede tener esta teoría con el caso de Sara. Hola, me presento, mi nombre es Diego Cerda, estudiante de primer año de Psicología. La teoría de las relaciones objetales, en lo más amplio y preciso de la definición, nos dice que es una serie de estructuras o esquemas mentales que se desarrollan y se establecen en la mente humana a raíz de las primeras relaciones que se presentan en la primera infancia junto a sus padres. Esta teoría, originada en el seno del pensamiento kleiniano, plantea la existencia de una necesidad primaria de objetos. Va más allá de la búsqueda del placer, ya que busca encontrar respuesta a su necesidad de relación. Esta teoría nos permite entender la constitución y evolución del aparato mental desde la perspectiva de los elementos básicos constitutivos. Hola, soy Felipe Rodlinger y ahora les mostraré algunos importantes exponentes y continuadores de la teoría. La teoría de las relaciones objetales se relaciona con diversas posturas conceptuales dentro de la teoría psicoanalítica. Entre ellas tenemos la de Melanie Klein, que enfatiza la determinación pulsional de la experiencia de la relación con el objeto y concentra su atención en el objeto interno y su efecto determinante sobre la vida posterior del sujeto. Hace predominar el mundo interno del sujeto sobre la significación del mundo externo. Otra postura claramente definida es la de René Spitz, Margaret Mahler y Winnicott, quienes enfatizan el efecto estructurante que la relación real con el objeto y con el entorno cultural tiene sobre el psiquismo. Pero en este trabajo nos enfocaremos en Donald Winnicott, ya que su obra es de suficiente peso y originalidad para ser considerada en sí misma y no su deuda a la tradición psicoanalítica. Pero antes de dar paso a Winnicott, hablaremos un poco sobre la teoría de los objetos según Melanie Klein, ya que es muy nombrada en los aportes a esta teoría, ya que fue de las primeras en darle continuidad a la primera teoría de la relación de objetos por Sigmund Freud. Según Melanie Klein, sucesora de la teoría de Freud dándole un cambio radical, la teoría de los objetos internos diseña una nueva estructura de la mente que destaca que son los vínculos y no las pulsiones como fuerzas biológicas lo que producen el desarrollo mental. Siempre hay una motivación en todo proceso psicológico con consecuencias para la realidad psíquica. Donald Woods Winnicott nace el 7 de abril de 1896 en Weymouth, Reino Unido. Winnicott iniciaría su estudio en medicina, pero estos se verían interrumpidos ya que sería llamado a la Primera Guerra Mundial para desempeñarse como cirujano en un navío destructor durante los años 1914 a 1918. 2 años más tarde lograría terminar su estudio de medicina, donde finalmente se especializaría en el área de pediatría, en el cual se desempeñaría durante 40 años. A la vez que ejercía de pediatra, también se desempeñaba como psicoanalista. Ambas áreas, al estar ligadas a la medicina, y en las dos, tanto en pediatría como en el psicoanálisis, consiguió excelentes desempeños y resultados como profesional. Entre ellos, hay que mencionar que Winnicott fue uno de los primeros en oponerse a la terapia de electroshock. Y el tema que nos compete hoy es que él desarrolló gran parte de la teoría de las relaciones objetales, siendo una parte fundamental de esta. Finalmente, Winnicott fallecería en 1971 a la edad de 74 años. Donald Winnicott y la teoría de relaciones objetales. Donald Winnicott propone aportes para la psicología del desarrollo humano, la cual estudia el desarrollo de la psique a lo largo de la vida humana, desde la dependencia más absoluta hacia las ganancias de cotas de autonomía en una relación entre el sujeto y su entorno social. Mediado por las relaciones de objetos, toma de esto las ideas de Klein de realidad psíquica, realidad objetiva, los objetos externos e internos, mediados por la fantasía y la imaginación.
Para Winnicott existen 3 etapas del desarrollo: la dependencia absoluta de los primeros meses, la dependencia relativa luego de los primeros años y finalmente hacia la independencia llegando hasta la adolescencia. Desde el nacimiento de una persona existe un primer momento donde tenemos a una madre que está en una situación de indefensión, pero también de ilusión por la llegada del niño. Un padre que está presente física y emocionalmente para contener, un médico que se dedica a ello y se juegan también sus ilusiones y desilusiones, y evidentemente un niño que requiere de los mayores cuidados. Incluso antes de estos momentos, Winnicott dice que hay un bonding, es decir, un vínculo afectivo de apego prenatal, en la que el padre y la madre interactúan a través del vientre materno, dando lugar a los cuidados que se darán en el futuro. Los primeros meses de vida, el periodo de dependencia absoluta, el niño depende por completo del cuidado de los otros para cubrirse, alimentarse, pero él no diferencia el mundo interno del externo. De hecho, cree que ha creado el mundo en el que existe y es alimentado por su propio deseo y voluntad. Aquí es importante el holding, sostenimiento, que es la capacidad física de la madre de sostener, pero también afectivamente de cuidar del niño, y el handling, que es la capacidad de hacer con las manos, de alimentar, acunar, acariciar y también más adelante de presentar objetos al niño. En el segundo estadio de independencia relativa, el niño empieza a diferenciar el lactante, diferenciar entre yo y no yo, entre mundo externo e interno, y se dan pasos hacia la autonomía mediante la madre, evidentemente, y la presentación del objeto transicional. En el último estadio hacia la independencia, el que abarca toda la niñez hasta la adolescencia, se da la consideración del yo, confianza en sí mismo y su entorno. Para el buen desarrollo del individuo es fundamental el object presenting, observación de objetos. La madre presenta al niño los objetos que cree que le van a satisfacer, primeramente el pecho, pero más adelante juguetes, objetos que el niño quiera alcanzar. Es importante que no se les presente antes de que el niño pueda señalarlo. De esta forma no se genera el deseo y tampoco que el niño se sienta frustrado y sin confianza en su entorno. Aquí es donde se genera el fenómeno transicional, los primeros intentos de calmar la ansiedad mediante un nexo con el mundo externo. Desde el chupete, biberón, dedo, mantita, esto lo satisface y calma las necesidades del lactante, pero luego se genera completa en lo que se llama objeto transicional. Es un objeto presentado por la madre que puede ser una manta, pero también un juguete, un oso de felpa también. Es un objeto externo, pero el niño cree que él lo ha creado, que le va acompañando en sus ganancias de independencia respecto a la madre. Evidentemente recibe todo el amor y es también objeto de las frustraciones del niño que se desquita contra este objeto. Para Winnicott, el desarrollo adecuado de una persona también se ve afectado muy fuertemente por el rol que la madre ejerce sobre este, y define lo que es una buena madre, suficientemente buena como aquella que logra generar esa ilusión y apego, es decir, esa protección y confianza en el mundo externo, que nunca le va a fallar, y luego mediante el objeto transicional, esa desilusión de ese apego de dependencia, la necesidad del niño que vaya ganando cotas de autonomía. ¿Cuál es la madre no suficientemente buena o insuficientemente buena? Es aquella madre que no logra cuidar adecuadamente de forma lo más posiblemente inmediata y satisfactoria, no genera esa ilusión y por lo tanto tampoco esa confianza ni la posibilidad de independencia o desapego, ya que el niño no puede confiar en ella. La madre suficientemente buena va a generar un true self, verdadero yo, o autopercepción de uno mismo, quien organiza nuestra experiencia frente al mundo externo e interno, unifica todas las experiencias posibles, genera el sentido de identidad, de continuidad y de personalidad. En cambio, el false self, falso yo, es cuando la madre genera precisamente que el niño trate de identificar sus estados intencionales, sus necesidades, sus faltas, y tratar de cubrirla o identificarse con ella para recibir un cuidado que de otra forma no recibiría. Es un self inestable, dependiente y cambiante, que no logra confiar en sí mismo ni en el mundo externo que lo rodea. Hemos de saber que en la vida adulta tenemos todos momentos de verdadero self y de falso self. El verdadero self es todo lo que identificamos con nosotros mismos y la actividad creativa a lo largo del desarrollo de nuestra personalidad, y el falso self se refleja cuando nosotros nos acomodamos a la realidad exterior. A veces suele ser en lo más normal, como simplemente ser correspondiente o educado en relaciones laborales, trabajo, con amistades y compañeros, pero cuando ya es patológico es cuando la persona no puede sentir identidad con uno mismo, sino solo como una mascarada para los demás. La teoría de las relaciones objetales da sus primeros pasos en el año 1917, en base a distintas obras de Sigmund Freud, y se establece como una rama derivada de la teoría psicodinámica, ya que ésta plantea como principal enfoque que la estructuración del psiquismo y la formación de la personalidad
están constituidas y definidas por las experiencias infantiles y cómo éstas son satisfechas. Junto a ello hay que sumar el desarrollo del ello, el yo y el superyo. Distintos autores fueron desarrollando y aportando a la teoría de las relaciones objetales hasta llegar a concretarse como una teoría sólida. Esto sucedió en las décadas de 1940 y 1950. Cabe destacar que esta teoría, al igual que muchas otras, surgen en medio de un conflicto bélico, en este caso la Segunda Guerra Mundial, lo cual ocurrió entre los años 1939 hasta 1945. Si bien este conflicto fue un hecho sumamente violento y devastador para la gran mayoría de la humanidad, en distintos aspectos, tanto en lo económico como en lo emocional, muchos países pasaron por una crisis post-Segunda Guerra Mundial. Esto directamente como indirectamente. Llegaría la década del 50 y con ella las distintas consecuencias que había arrastrado la Segunda Guerra Mundial. Si bien esta época fue un poco más calmada en comparación con la década del 40, es aquí cuando distintos autores surgieron en consecuencia de la posguerra, entre ellos Donald Woods Winnicott. Este autor se centró, como ya hablamos anteriormente, en profundidad en el vínculo que existía entre la madre y el hijo desde el momento de nacer, y a lo largo de todo el desarrollo de su infancia en adelante. Esta teoría se relaciona en gran medida con el yo propuesto por Freud, dando más profundidad en su desarrollo, pero a su vez rompiendo completamente con la teoría de las pulsiones. Es esta una de las principales diferencias, y a la vez similitudes, entre el psicoanálisis de Freud y la teoría de Winnicott, ya que desde un comienzo se destacan otras motivaciones del ser humano, no relacionadas con el placer impersonal, sino que se centra en las necesidades de relación altamente personales. Esta relación se va dando desde los primeros momentos de vida, ya que la madre le facilita su yo al infante. Este yo facilitado por la madre hace de una especie de yo auxiliar, el cual detecta las necesidades del niño cuando éste no es capaz de expresarlas. Esto lo hace a través de manifestaciones tales como el llanto, gestos, movimientos inusuales, etc. El desarrollo y las distintas interacciones de este yo auxiliar pueden provocar vacío y desesperanza, o por el contrario, un sentimiento de armonía y plenitud, ya que el niño descubre el sentimiento de dependencia hacia la madre al darse cuenta que es más que un seno del cual alimentarse. A su vez, estas interacciones contribuyen a la experiencia y el desarrollo psicológico del niño, en especial la necesidad de apego, que es la base para crear una identidad. Según lo leído, podemos inferir que los principales postulados de Winnicott serían los siguientes: la importancia general del concepto holding, haciendo referencia al estado inicial de la relación infante-madre, cuando aún no se han separado del cuidado materno, estando así en una dependencia absoluta psicológicamente. Otro postulado sería que la relación del individuo depende del ambiente externo. Otro sería que la maduración del individuo depende del ambiente externo, y que en general se refiere a las personas con las que se rodea el infante. No debe ser dominado por la privación ni tampoco por la deprivación, es decir, lo contrario, dando lugar así a un cambio en la naturaleza del objeto que al principio se le reconoce como un fenómeno subjetivo, se va convirtiendo paulatinamente en un efecto tal como es, en un objeto tal como es decir, la realidad misma. Todo lo anterior dirige las primeras relaciones objetales y experiencias de gratificación con él y su ambiente, tomando como base la manipulación y éxito del cuidado materno que da lugar a una especie de fuerza del yo. Las necesidades del yo no se gratifican o se frustran, ya que no estamos hablando de un deseo, simplemente se basan en el encontrar respuestas en el objeto o no encontrarlas. En las dichas necesidades podemos encontrar anhelos para ser el centro de atención de nuestro ambiente. En caso de no completarse estas necesidades, el sujeto tiene un sentimiento de vacío y desesperanza, y en cambio, si lo logra, se obtiene un sentimiento de armonía y plenitud. En pocas palabras, la maduración y naturaleza del bebé lo impulsa a relacionarse con objetos, pero este solo lo logrará si el ambiente en el que vive es adecuado. La madre le presenta el mundo al infante, generando así una experiencia de omnipotencia,
creando la base de lo que luego será el principio de realidad. Para ir finalizando este punto de los postulados, podemos decir que en general todos los autores que tratan esta teoría coinciden en los siguientes puntos. En la infancia, los afectos son muy relevantes, sobre todo el de la madre, ya que estos orientan los próximos afectos del infante, según cómo reaccionen frente a las actitudes del mismo. El bebé nace con todas las condiciones genéticas para desarrollarse, pero necesita de un adulto con experiencia para que se haga cargo de la conservación de su cuerpo, mientras que a través de la interacción inherente se crean centros funcionales que configurarán las estructuras que gobernarán la actividad de la cognición, la acción. Los desarrollos cognitivos y emocionales deben ser estimulados, apreciando el goce del bebé y la madre en cada etapa, sin sobreadaptarlo, ya que esto bloquearía los posibles resultados naturales. El último punto que tienen en común todos los autores sería el que un mundo ideal de representación objetales internalizadas debe incluir miembros significativos de la familia, amigos y una identidad cultural. Así su mundo estará en continuo crecimiento, fortaleciendo la capacidad de dar amor, confirmación y apoyo dentro del sistema de relaciones objetales del yo. El entorno cultural en el que Sara se crió tuvo efectos en el desarrollo de su mundo interno y determinó en efecto su personalidad. Para Winnicott, el desarrollo adecuado de una persona también se ve afectado por el rol que ejerce la madre y que logra generar esa protección, apego y confianza en el mundo externo en las primeras etapas de desarrollo. Es aquí cuando su madre le facilita su yo a Sara, que se denominará yo auxiliar, el cual detecta sus necesidades cuando ella no es capaz de expresarlas. En el periodo de dependencia absoluta, Sara estableció un vínculo de apego con su madre denominado holding, sostenimiento efectivo, alimentando, cuidando y satisfaciendo sus necesidades, y conectándola con el mundo externo y la presentación de objetos. Pero eso no ocurrió de forma sostenida en el transcurso de su crecimiento, ya que su madre se ausentaba del hogar de forma sostenida por largos periodos de tiempo producto de su trabajo, y su abuela quedaba a su cuidado, con quien no estableció un vínculo significativo con Sara, además de la sensación de desprotección que sentía y que evidencia con la experiencia de abuso ocurrido en las primeras etapas de su niñez, que provocó en ella una significación del mundo exterior y de los objetos. Es probable que su madre haya sido insuficientemente buena, ya que, como mencionamos, no logró crear esa sensación de protección y confianza ni la posibilidad de independencia y desapego. Esto se evidencia en la sensación de soledad que siente Sara en primera instancia con la ausencia de su madre por motivos laborales. Luego, el tener que abandonar la casa materna para vivir con su padre, no pudiendo soportar el desapego que significaba alejarse de ella. En Chile, conecta con el dolor que sentía cuando se despedía de su madre después de sus visitas y la falta de pertenencia y desprotección que ha sentido y que continúa sintiendo tras un falso yo de eficiencia y aparente estabilidad que se acomoda a las exigencias del trabajo. Sus principales figuras que la conectan con el mundo, su madre y su entorno familiar, no lograron generar esa ilusión de protección y confianza en el mundo externo de forma inmediata y satisfactoria. Es probable que la madre de Sara, en el segundo estadio de independencia relativa, donde ocurre la diferenciación del yo y del yo no, haya creado un falso yo en el que Sara tratara de identificar sus estados intencionales, sus necesidades y faltas, y tratar de cubrirlas
Como pudimos ver, las teorías de las relaciones objetales es bastante interesante e importante en el aspecto del desarrollo del ser humano, poniendo especial foco en la infancia y en cómo se desarrollan las relaciones, principalmente con la madre, desde este vínculo prenatal que plantea Winnicott y las siguientes fases para dar la creación de ciertas actitudes y comportamientos ante situaciones corrientes y las relaciones con los demás en la vida adulta. También es importante que a pesar de que el bebé tenga capacidades genéticas para desarrollarse, siempre es necesario esa persona con experiencia que se haga cargo de su cuidado fisiológico y emocional mientras el bebé pueda desarrollar tranquilamente las estructuras funcionales de sí para adquirir la sensación de afecto, tener un buen nivel de cognición y dar acción. A la vez que pudimos notar la importancia de estos conocimientos en una madre para poder generar un correcto desarrollo para su hijo o hija, haciendo las cosas bien y cuidando de no bloquear el importante desarrollo de este y así poder lograr su tan preciado y valioso mundo ideal. Hay muchos exponentes y autores en esta teoría por su gran relevancia e interés para la época, donde fue algo muy llamativo y cada uno hizo muy buenos aportes a esta, no olvidando la base en común propuesta por Freud en la teoría psicodinámica, pero donde se puede abordar la teoría desde diversos aspectos y temas específicos a tratar. Y finalmente, respecto al caso de Sarah, pudimos dar cuenta de que esta teoría sirve mucho más para analizar y entender a Sarah en su problema emocional, entendiendo posibles conexiones de su pasado, sobre todo con su familia y la relación con su entorno y sobre todo con su madre, ya que su relación se estrechó mucho cuando Sarah solo tenía 11 años, generando muchos sentimientos encontrados en ella.